Hoy tenemos oportunidad de tener contacto con el general en retiro, Eduardo León Trawitz. Él fue subdirector de salvaguardia estratégica de Petróleos Mexicanos y le agradezco mucho, general, mi general, que nos permita esta comunicación. Sabemos que usted está en Canadá, que hay una solicitud del gobierno mexicano para extraditarlo a nuestro país y juzgarlo en México. Ya nos dirá usted, pero gusto en saludarlo primero que nada. Al contrario, Pepe, el gusto es también mío y gracias por la oportunidad de tener voz a través de tu distinguida audiencia. Gracias, mi general. A ver, hay un asunto que me llama muchísimo la atención. Estás fuera del país porque enfrentas un proceso legal. Estás en libertad condicional allá en Canadá. Mientras esperas el resultado justamente del juicio de extradición solicitado por México, estás acusado de delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, huachicol, durante tu gestión en Petróleos Mexicanos. Vaya, asunto delicado. ¿Y por qué te acusan, Eduardo, mi general? ¿Por qué te acusan cuando eras el director de salvaguardas y todo esto de Pemex, fuiste y le entregaste, incluso posteriormente, a la entonces secretaria de Energía con Andrés Manuel López Obrador, Rocío Nale, le entregaste un tambache así de hojas de investigación sobre el problema grave del huachicol y nada se hizo? Es correcto, Pepe. Aquí lo importante tal vez sea recordar a tu apreciable audiencia que estas acusaciones infames fueron hechas directamente por el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera del 8 de enero del 2019. Y todo esto lo hizo en medio de la crisis de desabasto de gasolina que vivía el país de manera asombrosa o ilógica para los especialistas. Recordemos también, Pepe, que hay evidencias, hay testimonios inclusive de periodistas como Mario Maldonado, que anticipó el desabasto de gasolina ante la instrucción que había dado entonces el presidente electo a sus futuros miembros de gabinete, al director de Pemex y a la secretaria de Energía, de que no iban a comprar gasolina en Estados Unidos. Entonces, ese desabasto ya se había anunciado. Yo desconozco cuáles sean las causas por las cuales se negó en aquel momento a comprar la gasolina. Y pues yo me considero, Pepe, un chivo expiatorio. Yo y mis compañeros de armas que llevan más de 6 años en prisión preventiva y que ahora fueron sentenciados a más de 30 años, estamos viviendo una persecución al más alto nivel, con acusaciones increíbles, porque nuestra única encomienda en Pemex fue evitar el saqueo de la empresa que ya se daba en aquella época. Por eso me atreví yo a ver a Rocío Nale y llevarle pues información sensible que en mi época fue compartida con el Ejército, con la Marina, con la Fiscalía, Procuraduría General de la República en aquel entonces, y se hicieron operativos, hubo detenidos, hubo acciones que al interior de la empresa se tomaron a través de las diferentes empresas subsidiarias y el propio director general. He dicho también públicamente que en esta estrategia que armó Petróleos Mexicanos, inclusive se sumó el secretario de Hacienda en aquel entonces, Pepe Mid, para poder combatir el robo ilegal en estaciones de servicio. O sea, ya se veía en aquel momento que había pues crimen organizado al interior de Petróleos Mexicanos y se tomaron acciones en aquella época. Estamos hablando de la época en que Petróleos Mexicanos era dirigido por José Antonio González Anaya, González inclusive Anaya. antes desde la Exactamente, época era el sexenio, para que luego no digan que le estás pegando directamente a la 4T. Fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto y con todo ese material tú te viste con la secretaria de la Energía, Rocío Nale, y no pasó absolutamente nada, salvo que detuvieron a gente que tú conoces y además tú tuviste que salir huyendo del país. Ahora ya concedió Canadá tu extradición, sin embargo te estás defendiendo pues con uñas y dientes a como puedes para no ser juzgado en México por delincuencia organizada. Es correcto, Pepe. También es público, lo he comentado, que
en mi proceso judicial aquí en Canadá, yo aporté pruebas importantes que me lo permiten en estos casos para que una juez pudiera valorar mi inocencia de manera anticipada. Y tuvimos parcialmente éxito porque las pruebas que yo proporcioné y las acusaciones mentirosas que está enviando el gobierno mexicano a través de la fiscal del caso, Reina Isabel Pérez, no fueron contundentes, por lo que no se pudo comprobar el delito de delincuencia organizada ni robo de hidrocarburos aquí en Canadá. Sin embargo, la juez del caso dejó abierta la posibilidad de mi extradición por un delito que se llama pérdida de confianza, porque consideró la juez que yo apliqué un protocolo que no estaba autorizado según Pemex, el Pemex de López Obrador, por la propia empresa, algo que es totalmente falso, porque cuando yo estuve en la administración del presidente Peña Nieto, ese protocolo, el plan Casamata, fue autorizado por los directivos, fue con el conocimiento de ellos y tuvo éxito al grado que pues evitamos el robo en aquella época en el Sistema Nacional de Ductos con este protocolo. Sí, era la época en que se perforaban los ductos de Pemex, se robaban la gasolina. Te acordarás que al mero principio, unos cuantos días después de haber tomado posesión el presidente López Obrador, hubo un problema muy grave cerca de la Ciudad de México, allá por el estado de Hidalgo. Hubo ciento y tantos muertos, etcétera. Todo eso, ¿qué Pemex no lo veía? Pemex no tenía la tecnología para evitar que ese robo se diera. ¿Por qué no hiciste algo tú? Se hicieron muchas cosas, Pepe. Desafortunadamente, para mí era frustrante en aquella época ser un simple empleado de Petróleos Mexicanos, aunque yo tuviera el grado de general. Yo gozaba de una licencia especial sin goce de haberes por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y pues yo no tenía autoridad ni mando en las Fuerzas Armadas. Yo solamente era el responsable de dirigir la operación de aproximadamente 1,500 agentes en toda la República Mexicana y coordinar los esfuerzos con la Secretaría de Defensa Nacional y Marina a través de acuerdos institucionales entre Petróleos Mexicanos y estas secretarías de Estado para el celaje y vigilancia de los ductos de Petróleos Mexicanos. Pepe. Entonces ahí nos dimos cuenta que realmente el robo no era al 100% en los ductos. Pudimos comprobar eh, que había un robo muy importante ya en las terminales de almacenamiento y reparto a través de la alteración de los balances y sistemas de medición, que es parte fundamental de lo que yo le llevé a Rocío Nale, en aquel momento era ya designada en la transición como la futura secretaria de Energía. Pero mira, Pepe, aunque yo no le hubiera llevado ningún documento a Rocío Nale, es público y es sabido que Rocío Nale fue empleada de Petróleos Mexicanos. Ella estaba en un cargo público en la empresa de un nivel interesante o un nivel en el cual ya se tenían conocimiento en aquella época de algunas malas prácticas en los sistemas de medición, en los balances, y ella lo sabía. De hecho, parte de del valor que tuvo para la cuarta transformación es que ella siempre acusó desde la oposición el saqueo a petróleos mexicanos y ella sabía de lo que yo le estaba hablando en esos documentos. Pues es un asunto sumamente interesante. Hay complicidad, sin duda, de autoridades institucionales que han facilitado la permanencia el robo de combustibles. ¿Qué le dirías a los ciudadanos que estamos realmente preocupados por la inseguridad y por el daño económico que ha venido a significar el huachicol y ahora el huachicoleo fiscal que se da de una manera descarada en cantidades astronómicas? No, pues yo diría a la ciudadanía que mantengamos atención a todo este proceso para que se ventile, como lo está haciendo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afortunadamente con su gabinete de seguridad. Esperemos que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque considero que ella no tiene por qué cargar con la responsabilidad de un mal gobierno, en el cual muchos de sus funcionarios se corrompieron o permitieron que grupos criminales que ya desde el pasado querían inmiscuirse en esta conducta criminal del robo de gasolina. Pero ahora parece que hubo alianzas con ellos, porque no se daría este robo, Pepe, a este nivel
sin la complicidad de funcionarios de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Energía, de Aduanas, pues ya es conocido lo que sucedió, pero también es importante considerar qué pasó del lado de Estados Unidos. Esa gasolina que viene en el huachicol fiscal viene de las refinerías de manera legal. ¿Qué empresas en Estados Unidos lo están vendiendo ese combustible? Porque acuérdate, Pepe, para poder producir un barril de gasolina o de diésel, se necesitan por lo menos 4 o 5 barriles de petróleo crudo, de aceite, cuando este aceite o este petróleo es pesado, ¿verdad? O es agrio, como se conoce en el mercado. Pues te agradezco mucho, general, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a orientar un poco la información y contextualizar las cosas que no son de ayer ni de anteayer, sino son de años. Estamos hablando de 7 años, un poco más, 8 años, en donde esto ha sido un crimen en contra del erario público por funcionarios, sobre todo, que han sido los que han impulsado todo esto. Lo que necesitamos son nombres para que se investigue, lo que necesita la justicia, los nombres de aquellos que están hasta las manitas metidos en esto. Tú no mencionaste, fuiste muy cuidadoso, no mencionaste el tema del involucramiento de los marinos, altos mandos de la Marina Armada de México en el tema del huachicol fiscal últimamente, pero también le han dado un golpe tremendo a la credibilidad de la Marina, ¿no crees? Pepe, pues puede tenerse toda la razón porque desafortunadamente las evidencias están ahí. Es notoria esta actividad criminal, pero yo le diría a tu audiencia y al público en general que las instituciones armadas están formadas de hombres leales y patriotas que han dado su vida por el país, como yo también la di con mis compañeros de armas que están lamentablemente en prisión. La mayoría de los soldados, marinos y pilotos o personal del aire somos leales, somos honestos, somos trabajadores y estamos dispuestos a dar la vida por nuestro país. Y yo quiero invitar a todos nuestros hermanos de armas que se sumen a apoyar a la presidenta de México para que deje de pasar todo esto. Hay que zafarnos de la administración anterior, aquellos que tienen responsabilidades, y denunciar. Hay que denunciar, que el miedo no los paralice, porque esto se va a saber tarde o temprano, porque precisamente, y lo sabemos, Pepe, esta información desafortunadamente no llegó de México, llegó de Estados Unidos, porque el dinero ilegal del huachicol ya se contaminó con el dinero ilegal de las drogas. Entonces ahí es donde está el problema. Muchas gracias, general. Gracias por recibirnos y permitirnos esta conversación. Te mando un abrazo, Pepe. Estamos en contacto. Igualmente, general. Gracias. El general en retiro, Eduardo León Trawitz, ex subdirector de salvaguardia estratégica de Pemex. Él sí le sabe, y le sabe mucho esto del huachicol, tanto el más sencillo, que es picar los ductos, como el complejísimo asunto casi matemático de alta generación en el robo del huachicol fiscal. Una pausa.